La RAE define la grosería como el acto de ofender a alguien provocando e irritando con palabras o acciones. Cuando escuchamos en la calle o en nuestro ámbito común palabras sueces o groseras, pensamos que estas son lanzadas con el objetivo de insultar o denigrar al otro. Sin embargo, no todas las veces funcionan de esta forma. De hecho, se puede insultar sin usar groserías o usarlas no solo con el fin de insultar, como lo iremos viendo en este video. Con el tiempo, el uso de groserías y el insultar ha tenido un cambio en su connotación. En la Biblia, por ejemplo, en el libro 10 del Nuevo Testamento se habla del uso de las malas palabras. No digas malas palabras, sino solo palabras buenas que edifican la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Efesios 2, versículo 29. O en textos como la Ilíada, en donde Homero utiliza la palabra zorra para el personaje Iris en su discusión con Atenea y Hera, las cuales se encaminaban a la guerra. Esta expresión fue usada para intensificar lo que el autor quiere expresar. Entrados para la Edad Moderna, el uso de groserías era usada como apelativo o expresiones de exaltación frente a una discusión o estado de cólera. Pensadores como Arthur Schopenhauer las defendían como herramientas para ganar una lid, tumbar un argumento que vaya en detrimento del honor de la persona en este caso. En la actualidad, las groserías e insultos en el contexto de América Latina tienen un componente más allá del de insultar o denigrar. Son usadas como formas de relacionarse con la gente, especialmente en Colombia, el cual tiene muchas de estas dinámicas, y en este video analizaremos el papel que tienen estas en el cine. Debido al papel pedagógico del cine y a ser un espejo de la sociedad en la cual se reproduce desarrollando los diferentes estereotipos más habituales, como dice Los Certales y Núñez. Para esto analizaremos 4 películas: El taxista millonario, Rodrigo en el futuro, La vendedora de rosas y Perro come perro, en forma de línea de tiempo. Así podemos ver el lenguaje utilizado con el pasar de los años. En primer lugar tenemos El taxista millonario, una película de 1979 producida y dirigida por Gustavo Nieto Roa. En esta película se narra la historia de José, un taxista de estrato bajo quien se ve envuelto en una serie de situaciones cuando se encuentra con unos asaltantes de banco y su botín. La década de los 70 es una década que continúa con la reivindicación de las libertades, el arte y la educación. En consecuencia, se formaron nuevas expresiones culturales, nuevas propuestas sociales de cambio estructural y una clase intelectual latinoamericano que veía el cine como una oportunidad de acción, de política y lucha. En El taxista millonario evidenciamos cómo, a pesar de querer usar al cine como una herramienta de lucha, no se hacía uso de groserías muy pesadas o directas. Solo hay un caso donde sucede al ser usada la palabra hijo de donde José, el protagonista, quería demostrar su ira a un grupo de hombres quienes se estaban burlando de él y de su novia, pero aún así lo dice en volumen bajo a pesar de que fue en un tono hiriente. El resto de groserías que encontramos en la película son expresiones como idiota o sandijuela. Cabe resaltar que esta película tuvo un gran impacto al ser una de las más taquilleras del país. En consecuencia, se viralizó la idea del uso de groserías en el cine colombiano. En segundo lugar tenemos a la película de Rodrigo en el futuro. Está desarrollada en el año de 1990, dirigida por Víctor Gaviria. Este director se basa en problemáticas de la realidad para sus películas, contratando para sus papeles a personas que han vivido esas experiencias, a lo que se le llama actualmente como actores naturales. Esta se desarrolla en Medellín a inicios de los 90, en donde el efecto de narcotráfico y violencia entraba en esta zona del país. Aunque parece que no tiene mucha influencia de esto, como si lo tendrá la siguiente película de este mismo director. La historia nos habla de Rodrigo, un joven que busca suplir su vacío maternal y existencial convirtiéndose en un músico de música punk, pero que no cuenta con los medios necesarios para obtener una batería. Esta historia se desarrolla en una época en la que la ciudad de Medellín era sacudida por la violencia. El uso de groserías e insultos por parte de los personajes no es tan desmesurado, si se le quiere pensar así. Palabras como el hombre, por ejemplo, se tienen en una frecuencia algo amplia, pero no son tan seguidas en la trama, aunque sí el uso de groserías es algo, digamos, prominente o normal en ese ámbito. Cosa muy diferente a la siguiente película, que también es de este mismo director, como ya hablamos, lo cual es La vendedora de rosas. ¿Y por qué no habías vuelto por aquí, hombre? No, estaba muy enfermo, hermano. ¿Qué? No jodas, ¿de qué? No, teníamos dolores de cabeza y aquí, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, rico, marica? ¿Qué vas a hacer matar? ¿Qué vas a hacer matar, pues? Es que me gonorrea, pero después de me gonorrea, te metí un pepazo, gonorrea. Cuidado, cuídate, marica. Bueno, pero nada, día, porque si no le da gana, está
Luego tenemos a la película de La vendedora de rosas de 1998, producida por Edwin Gogol y dirigida por Víctor García de nuevo. Nos habla de cómo Mónica, una joven hundida en la violencia y el maltrato, huye de su casa y decide vender rosas para así sobrevivir a un lugar dominado por pandillas. Esta película, en contraste con la anterior, denota mucho el impacto del país en esos años. El narcotráfico y la violencia era lo que Medellín vivía, y eso es lo que los protagonistas expresan. Groserías en esta película se diría que abundan en gran magnitud. Palabras como gonorrea y etcétera son muy frecuentes, ya sea como forma de relacionarse o como insultos en momentos tensos. Obviamente esto tiene un impacto también cultural, ya que en esta región del país es muy usual oír este tipo de frases. Los del 24, me gonorrea. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me gonorrean? Luis. Ey, deja de ser grosera, hombre, culicagada. ¡Cállate! No, además hacer meter pues en un problema, hombre. ¡Sapo, hijo de puta! ¿Por qué ¡Sapo! Pero yo no me dejo meter. Entonces, ¿qué haremos pues, mi amor? Me debo nada más tocar y la mamá las tetas. En último lugar tenemos a Perro come perro del año 2008, dirigida por Carlos Moreno. En esta película nos presentan a Víctor y Eusebio, dos criminales que rompen el código de Lampa cuando asesinan al ahijado de su patrón y huyen con el dinero de un robo. Su temeridad genera una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. El uso aquí de las groserías e insultos no difiere tanto de la película anterior, pero el punto de que esta haya sido grabada en Cali le da un tinte diferente. El uso de las palabras también está atado al acento del Valle del Cauca, el acento bayuno. Cali, junto con otras zonas del país, fue en donde más se vivió el efecto de la violencia y el narcotráfico. Un ejemplo de ello fue el Cartel de Cali y el considerarla por un tiempo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Parte de esta violencia y conflictos son representados en la película. En esta cinta, tutear en diálogos, como se les diría, es algo común en esta zona del país. Groserías como hijo de p*** también están ahí, y es algo curioso el uso de dichos en diálogos de algunos personajes. ¿Qué puedes, mariquita, hablar? ¿Qué puedes, marica? Ya te fue la mano. Ya la cagaste. Muy flojo ese hijo de puta. Yo te dije que lo mataras. No, señor. Entonces, pregúntale ahora dónde tiene el billete, pues. Ahora tocó voltear esta casa patada arriba, vida, hijo de puta. ¿Cómo que no están esos dólares? ¿Y qué dijeron esos parientes? Es que en la casa no había sino uno. ¿Y qué dijo ese cabrón? Nada. Que el hermano es el que sabe. ¿Qué va? Esos hijos de putas mellizos siempre salen con esa milonga. Apriete lo que el hombre tiene de eso. Es que ese man se nos peló mientras lo apretábamos. ¿Qué? Sí, señor. No aguanto. ¿Cómo lo van a matar sin averiguar ni mierda? Para concluir, podemos evidenciar cómo a través de los años el uso de groserías se fue implementando con mayor frecuencia en el cine colombiano. Sumado a esto, el estilo documental de estas películas, que se vale de lugares y contextos sociales reales para crear una ilusión de realidad, provoca que los espectadores relacionen un significado directo con el contexto del país. La situación que pasaba Colombia entre los años 80 y 90 a inicios del 2000 afectó muchos sectores de la sociedad, el narcotráfico, sus carteles y la violencia desprendida de ello. Todo esto afectó a los lugares de manera catastrófica en ciudades como Cali o Medellín, en donde los mayores carteles de narcotráfico se encontraban y por ende donde había más violencia. Por esto, sumado a la violencia física, el uso de groserías hacía parte en estos contextos de una violencia verbal reflejada en las películas. Las palabras son de nadie y por sí mismas no evalúan nada, pero pueden servir a cualquier hablante y para diferentes e incluso contrarias valoraciones. Por último, citando al crítico literal Mikhail Bakhtin, podemos comprender cómo el uso de groserías adquirían su significado según el contexto en el que se expresaban,
Como lo vimos, en algunos casos servían para insultar o en otros como enunciados para relacionarse con los demás.